En esta lección vamos a llevar a cabo la codificación del patrón adaptador en C#. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y bueno, pues vamos a llevar a cabo la implementación del patrón adaptador. Entonces, por favor, creen un proyecto nuevo. Yo he creado el proyecto que le he llamado adaptador 06. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un pequeño cliente y este cliente va a utilizar, bueno, dos clases. Una clase que vamos a suponer que es la clase original con la que lleva a cabo su trabajo, que es una mini clase de calculadora. Y luego vamos a adicionar otra clase que tiene una interfaz diferente que no va a poder utilizar directamente, de tal manera que nos vamos a ver forzados a crear un adaptador. Entonces, vamos a empezar. Si se fijan, aquí yo tengo a main y en main estoy utilizando la clase normal, la clase original que hace uso de un método que es el método sumar, que está recibiendo dos enteros. Sin embargo, la segunda clase con la que va a tener que trabajar, bueno, pues va a tener una interfaz diferente, aunque conceptualmente van a ser lo mismo. Bueno, va a tener una interfaz diferente y ahí es donde nos vamos a ver obligados a crear un adaptador. Y esto nos va a evitar que tengamos que modificar el cliente, que tengamos que modificar el núcleo de la aplicación. Bueno, pues entonces empezamos y lo primero que vamos a hacer es crear nuestra interfaz. Aquí ya tengo nuestra interfaz. Nuestra interfaz va a llevar de nombre y target, de interfaz target, interfaz objetivo. Desde luego puede llevar cualquier otro nombre. Aquí simplemente es para que podamos reconocer fácilmente las partes del patrón. Y bueno, pues esta interfaz va a hacer uso de un método. Es el método sumar. Sumar va a regresar un entero y recibe como parámetros dos enteros, el parámetro A y el parámetro B, que son como tal los operandos. Entonces, esta es la interfaz que conoce nuestro cliente y con la cual puede llevar a cabo acciones. Bueno, vamos a crear entonces ahora una clase, que va a ser la clase CCalcu. Esta clase CCalcu representa la clase original con la que trabaja el cliente. No es la clase adaptada, es la clase original. Entonces, CCalcu desde luego está implementando a eTarget, a nuestra interfaz target, y lleva a cabo aquí la implementación del método sumar. Recibe sus dos operandos de tipo entero, nos va a regresar un entero. Entonces el código es muy sencillo. Simplemente llevamos a cabo la suma de lo que estamos recibiendo como parámetro y eso lo regresamos. Ok, recuerden que estos ejemplos los hago muy sencillos para poder entender el concepto del patrón, pero bueno, ustedes desde luego ya en las aplicaciones que hagan en el mundo real, pues van a tener interfaces con más métodos y también con cosas mucho más complejas y avanzadas. Perfecto, entonces ya tenemos nuestra clase calcu, vamos a program, vamos a main y vamos a crear el código en el cliente. Este código, bueno, representa la forma original como está trabajando el cliente con una clase que conoce. Entonces, bueno, tenemos aquí una variable de tipo entero que es resultado. Estoy creando aquí una variable de referencia calcu, es una variable de tipo eTarget, de tal manera que puede trabajar con cualquier clase que implemente a esta interfaz. Y desde luego CCalcu está implementando esta interfaz, por lo tanto podemos hacer esto sin problema. Ok, calcu entonces queda referenciado a una instancia de tipo CCalcu y bueno, podemos llevar a cabo la invocación calcu.sumar 4,3, eso se guarda en resultado y después obtenemos la impresión del resultado. Vean que el cliente, vean que main, bueno, sabe utilizar sumar y sabe que tiene que enviar dos parámetros enteros. Perfecto, vamos a llevar a cabo la ejecución de este programa para ver el resultado. Y aquí lo tenemos, el resultado es 7. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Supongamos que recibimos una nueva clase que tenemos que incorporar, pero esta clase tiene una interfaz diferente. Aquí vamos a ponerla, va a ser la clase C calculadora array.
Y esta clase, bueno, conceptualmente va a llevar a cabo la misma operación que la otra. Sin embargo, su interfaz es diferente. Esta es la clase que nosotros deseamos adaptar. El cliente no la puede usar directamente. ¿Por qué no la puede usar directamente? Porque el cliente program sabe actuar en términos de sumar y pasando dos enteros. Sin embargo, nuestra clase nueva, nuestra clase CCalculadora-Array, usa suma en lugar de sumar y bueno, está esperando recibir un arreglo de enteros para poder trabajar. ¿Y qué es lo que va a regresar? Va a regresar un doble. Entonces, vean, esto lo hice a propósito para forzar este asunto de la necesidad de adaptar. Pero entonces queda claro, tenemos aquí suma en lugar de sumar, tenemos que mandar un arreglo de enteros en lugar de pasar únicamente dos enteros y va a regresar un doble en lugar de pasar, ¿qué cosa? En lugar de pasar un entero. El código adentro de suma es muy sencillo, tenemos dos variables, una variable de control ¿para qué? Para el ciclo for y que podamos ir recorriendo el arreglo de enteros. Tenemos R que es de tipo doble, que es donde vamos a guardar el resultado. Entonces recorremos el arreglo, aquí lo estamos recorriendo y para cada uno de esos elementos, bueno, llevamos a cabo una sumatoria que estamos guardando en R. Al finalizar simplemente hacemos return R. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra clase, la clase que deseamos adaptar, la clase con la cual el cliente no se puede comunicar directamente, pero tenemos la necesidad de esa comunicación. Y desde luego no queremos cambiar al cliente para que ahora trabaje en términos de suma y en términos de mandar un arreglo de enteros. Ok, entonces vamos a crear nuestro adaptador. Por favor, creen una nueva clase que va a ser la clase CAdaptador. Esta clase en particular es la que nos va a llevar a cabo la traducción entre la forma como el cliente invoca el método y la forma como nuestra clase de CCalculadora-Array lleva a cabo sus operaciones. Entonces tenemos aquí nuestra clase adaptador. La clase adaptador tiene que implementar a la interfaz de eTarget. En su interior nosotros vamos a tener una instancia de tipo CCalculadora-Array, que es el tipo adaptado. Entonces aquí la tenemos adaptado, es una instancia de tipo CCalculadora-Array. Como el adaptador está implementando a eTarget, desde luego tiene que llevar a cabo la implementación de sumar en los términos en los que está. Entonces tenemos aquí esta implementación de sumar, la cual nos permite recibir dos parámetros de tipo entero y regresar un entero. En el interior de sumar vamos a colocar nuestro código de adaptación, el código que lleva a cabo la traducción entre la forma como sabe comunicarse el cliente y lo que el adaptado espera que le manden. Entonces tengo aquí un doble R para la parte del resultado. Como sé que el adaptado necesita un arreglo de enteros, entonces creo mi arreglo de enteros pasando los parámetros correspondientes. Vean, estoy traduciendo entre lo que manda como tal el cliente y lo que espera el adaptado. Y ahora, bueno, ya realizamos la operación en el adaptado. Tenemos adaptado.suma en lugar de sumar, adaptado.suma, pasando el arreglo correspondiente. Esto me regresa un doble que estoy guardando en R y bueno, pues ya luego mandamos el resultado en términos de lo que espera el cliente. El cliente está esperando un entero. Entonces hago return de R con su typecast de int. Y con eso ya tenemos la adaptación como debe de ser. Entonces esta es nuestra clase adaptador, de tal manera que el cliente puede hacer uso de CCalculadora-Array en términos de lo que conoce el cliente. Perfecto, pues ya que tenemos el adaptador, tenemos la clase adaptado, ¿qué les parece si nos regresamos a main, que representa a nuestro cliente, para poder ahí colocar ya las invocaciones del adaptador? Entonces voy a quitar estos comentarios y ahora ¿qué hacemos? Hacemos calcu es igual a new de ese adaptador.
Recuerden que calcu es nuestra variable de referencia a través de la cual estamos trabajando. Entonces, calcu ya queda conectada o referenciada a la instancia de nuestro adaptador. Y podemos nosotros invocar calcu en términos de lo que conoce ¿quién? El cliente. Entonces es cálculo sumar pasando 5,6, igual que aquí teníamos sumar pasando 4,3. ¿Y qué pasa? Pues pasa que en nuestro adaptador está haciendo uso de esto, está invocando el código correspondiente en CCalculadorArray, viene el resultado lo manda para acá y ya obtenemos el resultado final. El cliente está trabajando en términos de lo que conoce y realmente estamos haciendo uso de una clase que tiene una interfaz diferente a la que espera el cliente. Muy bien, vamos a llevar a cabo la ejecución. Y aquí tenemos, el resultado es 11. Entonces, el cliente invoca en términos de lo que conoce, gracias al adaptador. El adaptador traduce en términos de la clase adaptada. La clase adaptada lleva a cabo el trabajo, regresa el resultado de ese trabajo. El adaptador adecua ese resultado para que el cliente lo pueda utilizar. El cliente lo recibe y ya salió el resultado, que es 11. De esta manera, el cliente puede utilizar esa clase que es ajena a él en términos de lo que él conoce, y de esto se trata este patrón. Bueno, pues espero que esta lección les haya resultado útil. Ya saben cómo llevar a cabo el adaptador, que es muy útil, les va a servir muchísimo. Y bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. Si tienen alguna duda, por favor déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.